El vehículo que transportó a Ovidio de Sinaloa a CDMX tenía el logo de Batman. Según ciertas fuentes, Ovidio Guzmán supervisaba aproximadamente 11 laboratorios de metanfetamina en el estado de Sinaloa, que producen un estimado de 3.000 a 5.000 libras de metanfetamina por mes. Según la metanfetamina se vendía al por mayor a otros miembros del cártel de Sinaloa y a distribuidores con sede en Estados Unidos y Canadá. En julio de 2017, el fiscal federal para el Distrito de Columbia formó un gran jurado que acusó formalmente tanto a Ovidio Guzmán López como a su hermano Joaquín Guzmán López de participar en una conspiración para traficar cocaína, metanfetamina y marihuana desde el año del 2008. La acusación fue presentada el 2 de abril de 2018, luego de que una orden de arresto fuera emitida por un juez en Washington D.C. para su arresto y extradición. Se cree que dirige el cártel de Sinaloa junto con sus hermanos e Ismael Zambada García, por lo que el 8 de mayo de 2019 fue sancionado de conformidad por los Estados Unidos. Guzmán López fue arrestado brevemente en Culiacán, Sinaloa, por miembros de las Fuerzas Armadas de México el 17 de octubre de 2019, lo que desencadenó en varios enfrentamientos en la ciudad. Los hombres armados del cártel amenazaron con una matanza de civiles, incluido un ataque a un complejo de apartamentos que albergaba a los familiares del personal militar local. De 26 a 28 horas después, Guzmán fue liberado, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, diciendo que apoyaba la decisión para evitar un baño de sangre y proteger la vida de los ciudadanos. Sin embargo, al oficial que detuvo a Ovidio no le fue muy bien que digamos, ya que este fue eliminado. El 5 de enero de 2023 se llevó a cabo un operativo por parte del Centro Nacional de Inteligencia, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que culminó en la captura de Ovidio Guzmán López en la localidad de Jesús María. Tras el operativo se reportaron múltiples tiroteos y narcobloqueos por parte de los chapitos tanto en el norte como en el sur del municipio de Culiacán. En consecuencia, la Protección Civil de Sinaloa lanzó un comunicado pidiendo a los habitantes de la zona sur no salir de sus casas, mientras que la Secretaría de Educación Pública suspendió todo tipo de actividad académica y pidió a la población resguardarse en un lugar seguro. Después de la confirmación de la detención de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, la tarde de este 5 de enero en Sinaloa, las Fuerzas Armadas trasladaron al narcotraficante a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, o conocida comúnmente por las siglas FEMDO, en un supuesto vehículo blindado que portaba el logo de Batman. Luego de su captura en la capital sonorense, el líder de los chapitos fue enviado a la Ciudad de México para acudir a la Fiscalía General de la República, o también conocida por sus siglas, la FGR. A su llegada a tierras chilangas, Ovidio Guzmán fue trasladado bajo una gran movilización y un camión de alto blindaje, que posiblemente podría haber sido aquel que lucía la peculiar imagen del superhéroe de la ciudad gótica. Durante los preparativos para mover al narcotraficante, uno de los vehículos color gris sorprendió a los observadores afuera de la fiscalía, esto por portar dicho logo en color negro. Sin embargo, aún no existe información que confirme que este fue el camión blindado en el que se transportó a Ovidio Guzmán a CDMX. Lo que sí se sabe es que este vehículo de alta seguridad es perteneciente a la Policía Federal Ministerial y es utilizado para las movilizaciones de grandes reos de alta peligrosidad. El transporte es conocido como BATS, Ballistic Armored Tactical Transport, por sus siglas en inglés BATS, y estos vehículos son designados como parte de las armas y tácticas especiales SWAT. Su estructura fue diseñada para transportar hasta 15 uniformados, o un peso total de alrededor de 1.200 kilogramos, y resistir impactos de armas de largo alcance. Un vehículo de aproximadamente 1,5 toneladas que alcanza a correr hasta 120 kilómetros por hora, un kilometraje importante si consideramos su peso y diseño. Por sus características puede incluso atravesar pequeñas edificaciones, y por si eso fuera poco, cuenta con una plataforma giratoria de 360 grados en donde puede ir un francotirador. De acuerdo con los precios en la red, este vehículo puede sobrepasar los 3 millones de pesos mexicanos. Tales camiones de alto blindaje fueron adquiridos por la Policía Federal Ministerial
para organizar movilizaciones tácticas especiales, instrumentaria que ha sobrepasado los 200 millones de pesos, de acuerdo con la Procuraduría General de la República. Y a pesar de que el tanque haya sido sorprendido por portar un logo parecido al de Batman, lo cierto es que estos camiones lucen el emblema del Cuerpo de las Fuerzas Especiales de México, escudo que se asemeja y se parece mucho a un murciélago. La detención en la madrugada de este 5 de enero de uno de los capos más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses fue confirmada por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, o por sus siglas, la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, en una conferencia de prensa. De acuerdo con el secretario, la captura del Chapo Guzmán se dio después de un operativo en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de inteligencia en Culiacán, Sinaloa. Personal de la Guardia Nacional, con apoyo a distancia del ejército mexicano, lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pick-up, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales, indicó el secretario de la Sedena. Además, agregó que tras la ubicación de los hombres en vehículos, las autoridades persuadieron a las personas para bajar. Sin embargo, estas se resistieron y comenzaron un ataque armado entre ambos grupos. Al final, las autoridades lograron capturar a Ovidio Guzmán, quien estaba fuertemente armado. La Secretaría de la Defensa Nacional, por sus siglas, la Sedena, informó al mediodía que Ovidio Guzmán había sido trasladado a la FEMDO, procedente de Sinaloa, donde fue capturado esta mañana. En la FEMDO se determinará su situación jurídica. Ovidio Guzmán fue trasladado al mismo penal desde el que alguna vez su padre, el Chapo, se fugó. El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en 2017. Allí enfrentó un proceso judicial en el que en el 2019 fue condenado a prisión por 10 cargos, incluida la participación en una empresa criminal continua, tráfico de drogas y cargos por armas de fuego. El Chapo fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años y se le ordenó pagar $12.600 millones en confiscación. En enero de 2022, una corte de apelaciones confirmó su condena, diciendo que el juez de distrito de Estados Unidos llevó a cabo el juicio de 3 meses, con diligencia e imparcialidad, luego de emitir una serie de fallos previos al juicio elaborados meticulosamente. Hoy el Chapo está recluido en el centro penitenciario con máximas medidas de seguridad en Estados Unidos, ubicado en Colorado. Recuerda dejar tu like, subo videos a las 8 de la noche normalmente. Que estés bien.